Las emociones negativas es algo que todo creyente debe de buscar en su vida. Amén. Así que el mensaje que les voy a compartir hoy se encuentra en el capítulo 41 del libro de Isaías. Hoy vamos a hablar de una otra emoción negativa que yo creo que es muy conocida de nosotros y creo que todos, sin excepción, la hemos experimentado con mucha frecuencia. Isaías 41, versículos 10 y 13. Capítulo 41 del libro del profeta Isaías, versículos 10 y 13. Amén. Yo cargo la versión amplificada de la Biblia. Versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, porque yo te ayudo. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más tenemos el privilegio, pero también, Señor, tenemos la responsabilidad de compartir y enseñar, Señor, tu santa, bendita y viva palabra. En esta hora, Señor, te pido humildemente que me uses como instrumento para testificar tu palabra, Señor. Lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el mensaje que les voy a compartir hoy con ustedes tiene por título Victoria sobre el temor. El temor es una emoción negativa, obviamente fruto de nuestra naturaleza caída humana. Yo creo que todos, sin excepción, experimentamos el temor en nuestras vidas. Así que hoy quiero hablarles sobre la importancia de cómo enfrentar y vencer los temores que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Así que hoy quiero enseñarles un poderoso principio de la palabra de Dios que le ayudará a usted y a mí, amén, a sobreponerse ante ese sentimiento destructivo que es el temor. Amén. Yo quiero iniciar este mensaje haciéndoles una pregunta sencilla. Usted no tiene que alzar la mano, pero me gustaría que usted pudiera reflexionar por un momento. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tiene miedo? Nuestra época, hermanos, está marcada por los temores con que vivimos. Vivimos en una época sobrecargada de temores. Es impresionante cómo la industria del miedo, la industria del temor ha crecido. Si usted asiste noticias, usted sabe exactamente de lo que estoy hablando. Usted prende la tele y hay una publicidad hablando de una medicina. Ellos quieren vender la medicina y por eso están diciendo: usted ya checó tal parte de su cuerpo, de repente puede ser un cáncer. Y es impresionante, la industria del miedo genera mucho dinero, por supuesto, a propósito. Es una industria muy lucrativa, pero es impresionante que cuando nosotros prendemos la tele o el radio, es impresionante la cantidad de malas noticias que salen. Incluso alguien ha dicho que las buenas noticias no venden, lo que vende es la mala noticia. O sea, en general nosotros ponemos un enfoque extra cuando la noticia es mala. Cuando la noticia es buena, no hacemos caso incluso.
Cuando la noticia es buena, ¿verdad? No hacemos caso. De repente, si alguien dijera, mire, se descubrió la cura para el cáncer, esa es pura propaganda, no hacemos caso. O sea, lo que es malo nos llama la atención. Y precisamente es lo que vamos a hablar eso, ¿ok? Muchos tienen temor hoy en día. Algunos tienen temor de perder sus riquezas, su trabajo, su negocio, su empresa. Otros tienen temor de perder sus familias, esposos, sus hijos, sus amigos. Otros tienen temor de perder la salud, un derrame, un infarto. Otros tienen temor de serem deportados, que les manden de regreso a su país. La cuestión es de que vivimos en una época donde el temor está intensificado, el miedo está intensificado. Y es impresionante que las personas viven angustiadas por temores que ni siquiera ellos mismos consiguen definir. Uno se despierta en la mañana y empieza a sentir miedo. ¿Y a qué tienes miedo? No sé, nomás tengo miedo. Ese es el mundo en que nosotros vivimos, ¿no? En fin, hoy nosotros vamos en este mensaje enfatizar la diferencia entre el temor y el miedo. Hay algo bien interesante acerca de eso. Y segundo, vamos a definir bíblicamente qué es el temor. Así que, en primer lugar, yo quiero hacer hincapié que hay una diferencia entre el miedo y el temor. El miedo y el temor son dos cosas bien distintas. En algunas ocasiones parecen ser sinónimos, pero cuando estudiamos y nos profundizamos, vemos que no es cierto, que no son sinónimos, que el temor es algo y que el miedo es otra cosa también. Entonces, ¿qué es el miedo? En pocas palabras, el miedo es una emoción propia del ser humano y un mecanismo de defensa. ¿Ok? El miedo es un instinto que Dios ha puesto en nosotros para protegernos y preservarnos, algo necesario para nuestra supervivencia, porque nos indica cuando hay un peligro o cuando el peligro se acerca. Así que cuando hablo de miedo, no estoy hablando de temor, ¿ok? Es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, vivimos em um mundo caído, em um mundo violento, grotesco, absurdo. Por ejemplo, si usted y yo no tuviéramos temor, fácilmente viríamos una serpiente, ¿verdad? Un snake. Y ahí tranquilo nos acercaríamos a esta snake, a esta serpiente. La serpiente nos picaría y nosotros moriríamos porque no hay miedo. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si el miedo no estuviera en usted y en mí, nosotros no sobreviviríamos en este mundo. Dios puso de manera instintiva el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. Listen to this. Eso es muy interesante. El miedo es un mecanismo de defensa. Es necesario el miedo, ¿ok? Porque sin el miedo, usted, vuelvo a repetir, no podría vivir en este mundo, ¿ok? Por ejemplo, ¿verdad? Usted está en un edificio de 20 pisos, 30 pisos, ¿no? Y usted está en la varanda, en el balcón de este edificio. Y usted se acerca, ¿verdad? Y se acerca, y se acerca. Como no tiene miedo, de repente le da un aire ahí y se cae. Se mata, ¿sí o no? Entonces, el miedo es necesario, ¿ok? Ahora, escuche, ponga atención, ¿qué es el temor? En términos sencillos, podemos decir lo siguiente. El temor es el miedo en su forma excesiva. ¿Ve la diferencia? El temor es el miedo en su forma excesiva, descontrolada, constante, intensa. El miedo excesivo, constante, intenso y descontrolado, la Biblia lo clasifica a ese miedo excesivo como temor. Por ejemplo, una cosa es tener miedo a los perros, otra cosa es vivir con miedo a los perros. ¿Sí escuchó eso? Una cosa es
tener miedo a los perros, otra cosa es vivir con miedo a los perros. Por ejemplo, yo cuando era niño fui mordido por un perro. Entonces, todas las veces que miro a un perro en la calle, ¿verdad? O que un perro me está acercando, me da un escalito frío en la barriga, ¿verdad? Pero yo controlo y digo, wait a minute. Una cosa es tener miedo, otra cosa es vivir con miedo a los perros. Entonces yo, ok, salgo y que ok, hay que enfrentar, ¿no? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Hay una sutil diferencia entre miedo y temor, ¿ok? El temor que la Biblia habla es cuando el miedo es excesivo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? En mi caso, que tengo, miedo a los perros. Entonces, una cosa es tener miedo, otra cosa es vivir con miedo. Digamos que yo antes, cuando abro la puerta, ya estoy, a ver si hay un perro aquí. Eso ya no es miedo, eso es temor. Por ejemplo, una cosa es tener miedo a la policía porque usted maneja sin licencia. Pero otra cosa es vivir con miedo de la policía porque usted no tiene licencia. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que no tiene licencia, ok, sale a manejar, ok. Le ve un policía, ok, sí, le da un escalito frío, ¿no? Uy, ok, pero se va. Pero otra cosa, el temor. Antes de salir de la casa, va a prender el carro. ¿Será que me voy a topar con un policía hoy en la calle? ¿Será que me van a parar? ¿Será que me van a dar un ticket? Eso ya no es miedo, eso es temor. ¿Sí me explico? Esa es una forma sencilla para que usted entienda la diferencia entre el miedo y el temor. Miedo, mecanismo de defensa, es normal, es humano, es necesario en algunas ocasiones. Pero el temor es cuando ese miedo ya no tiene control, ya no puedo controlar. Entonces eso ya no es miedo, sino que eso es temor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la definición bíblica del temor? ¿Qué es el temor según la Biblia? ¿Es el temor solo un sentimiento, solo un escalofrío en el estómago o puede ser algo más? En primer lugar, vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. La Biblia nos hace una revelación sorprendente. La Biblia dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y cobardía, sino de poder, amor y autodisciplina. El temor en realidad es mucho más que un sentimiento. El temor es una fuerza maligna, es un espíritu maligno. ¿Se acuerda que yo les enseñé en una ocasión anterior que el celo es un espíritu, que hay un espíritu de celo? Right? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una revelación interesante. Aquí la Biblia nos está diciendo que el temor es mucho más que un sentir. Ahora, ¿qué es el temor? El miedo constante. Cuando el miedo es constante en su vida, entonces por detrás de este miedo hay una fuerza contraria. El miedo no viene de parte de Dios, ¿eh? Mejor dicho, el temor, o sea, el miedo constante. Entonces, nosotros vemos aquí, a la luz de la Biblia, que cuando yo temo a algo constantemente, eso no es normal. Una cosa es sentir miedo a los perros, pero otra cosa es vivir con miedo a los perros. Una cosa es sentir miedo por una enfermedad, pero otra cosa es vivir con miedo a las enfermedades. Entonces, si el miedo es constante, y eso estoy hablando en general, no solo en el área de salud, en todas las áreas de nuestra vida. Si este miedo que usted siente por eso es constante, no es normal. Hay una probabilidad de que por detrás de este miedo hayan fuerzas malignas que están trabajando, obviamente, en su contra, para que este miedo se intensifique, para que este miedo crezca.
Pablo está dizendo a Timoteo, Deus não nos ha dado um espírito de medo, de temor. Não. Então, nos dá a entender de que há um espírito de temor. Ou seja, há forças demoníacas, há forças malignas que estão trabalhando por detrás do cenário para fazer com que su medo seja mais intensificado. Não sei se me estou explicando. É muito importante que entendamos isso. Aqui, o verso claramente chama ao temor de um espírito. E é algo que não vem de parte de Deus. O temor ou o medo excessivo é um espírito, uma força demoníaca, algo maligno. Algo maligno, hermanos. Essa é a primeira definição que a Bíblia nos dá del temor. É um espírito, uma força maligna. ¿Ok? Em segundo lugar, a Bíblia também não solamente cataloga o temor, ou seja, o medo excessivo, como um espírito. A Bíblia também classifica el vivir bajo temor como pecado. Pecado. Quero que você vá comigo a Josué, capítulo 1, no versículo 9. Esse é um texto muito conhecido. Josué 1:9 diz: esfuérzate e sé valiente, no temas, ni tengas miedo, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, há um mandamento que nós outros, os cristianos, eu creio que quebrantamos mais a menudo, talvez mais que qualquer outro mandamento. ¿Sabe qual é? É o mandamento que diz: não temas. Eu estava estudando, ¿sabe quantas vezes, escute isso, ¿sabe quantas vezes aparece na Bíblia a frase não temas? Over 365 times, ou seja, mais de 365 vezes. Coincidência? I don't think so. ¿Cree que é coincidência? Não creio. Para cada dia del año, listen, ¿cuántos días tiene un año? Para cada día del año Dios te dice: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Ahora, essa frase não temas é imperativa. É uma ordem. Deus não está dizendo: se você tem ganas, não temas. Se você haga um esforço, não temas. Se você pode, não temas. Não, Deus está dizendo: não temas. Mandato de Deus. E é o mandato, irmãos, que eu les asseguro que nós outros quebrantamos mais a menudo. Por essa razão, Deus ha dicho: não temas, por mais de 365 vezes em sua palavra. Vivir bajo temor é pecado. Vivir com medo constante a las enfermidades é pecado. Vivir com medo constante a ser deportado é pecado. Vivir com medo constante a perder a família é pecado. Vivir com medo constante, ok? De não poder pagar as deudas é pecado. I'm sorry. Não há como suavizar isso. É pecado. A Bíblia lo cataloga como pecado. Uma coisa é ter medo, outra coisa é vivir com medo. Se eu vivo, irmãos, constantemente com medo a que me enferme, pecado. Se eu vivo constantemente com medo a que me deportem, pecado. Se eu vivo constantemente com medo a que perda meu trabalho, pecado. Se eu vivo constantemente com medo a que meu esposo me deje, pecado. 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 ¿Por quê? Está violando o mandato. Qual é o mandato? Deus dijo isso para a nação de Israel. Deus diz isso para su pueblo, para você e para mim hoje. Não temas. Diga al que está a su lado: não temas. Assim diz o Senhor. Não temas. Amém, hermanos.
no temas. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos de que el temor es un espíritu, ese miedo constante que usted siente y que usted piensa, no pasa nada, eso es normal. No es normal, hermanos. Normal es sentir miedo, pero es anormal vivir con miedo. ¿Ok? Es anormal vivir con miedo. Por ejemplo, cuando un soldado va a la guerra, es normal sentir miedo, pero sería insólito si él estuviera ahí todo el tiempo. Y un balazo aquí, va a venir un balazo aquí. ¿Dónde viene el balazo? Sería insólito. Obviamente, los que son militares, ¿verdad? Y gracias a Dios por nuestros militares. Pero cuando uno va a la guerra, obviamente un militar, yo tengo amigos americanos que sirvieron en Irak, ¿ok? Y me han dicho, pastor, mire, claro, cuando uno sube ahí, ¿verdad? En el avión y se va, le da un calofrío, pero cuando ya ponemos boots on the ground, ¿verdad? Los pies ya están en tierra, vamos, denle, al ataque, mis valientes. Esa es la posición que Dios quiere nuestra, hermanos. Una cosa es sentir miedo, pero otra cosa es vivir con miedo constantemente. Eso es insólito, ¿verdad? Entonces, primero, es un espíritu. Segundo, vivir con temor, pecado. No hay como suavizar. Una tercera definición bíblica es que vivir bajo temor, además de ser un espíritu, además de ser pecado, es una evidencia de falta de confianza en Dios. Si usted vive con miedo, usted no confía en Dios. Usted confía en los hombres. Si usted confía, si usted tiene miedo a que le deporte, usted tiene más su confianza en los abogados que en Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos por fe. Y que su vida y mi vida está en las manos de Dios. Su futuro está en las manos del Todopoderoso. No está en las manos de un abogado. Su futuro no está en las manos de un juez de inmigración. Su futuro no está en las manos de un médico. Respetamos la medicina. Damos gracias a Dios por los médicos. Yo siempre digo y en inúmeras ocasiones vuelvo a repetir, la medicina, hermanos, es un don de Dios. La ciencia es un don de Dios y la medicina es una expresión de la misericordia de Dios en un mundo caído. Imagínense si no tuviéramos doctores. ¿Ah? Es una expresión de la misericordia de Dios, pero la última palabra no la tiene el médico, la tiene Dios. La única palabra no la tiene el juez, la tiene Dios. La única palabra no la tiene el abogado, la tiene Dios. Dios tiene la última palabra en su vida y en mi vida. Dele un aplauso al Señor. Dios tiene la última palabra en su vida y en mi vida. No la tienen los hombres, hermanos. Los hombres no tienen poder sobre nuestras vidas. Entonces, vivir bajo temor es falta de fe. Es falta de fe. ¿Ok? Porque es una expresión clara de falta de confianza en Dios. Cuando usted vive como el ratón ahí, siempre asustado, ¿verdad? Es porque usted todavía no confía en Dios. Hay una otra definición, una última definición. Nosotros vemos que desde el punto de vista bíblico, el temor es un espíritu, o sea, son fuerzas malignas que están trabajando en su contra para que usted tenga miedo constante. Vemos que vivir bajo temor es pecado. La Biblia no alivia, o sea, no trata de maquillar. La Biblia cataloga eso como pecado porque la frase no temas es un mandato de Dios para su pueblo. Tercero, vemos que vivir bajo temor es falta de fe, es una evidencia clara, ¿verdad?, de que uno no confía en Dios. Si usted vive asustado, es porque usted no confía en Dios. I'm sorry. Ahora hay una última definición que a mí me sorprende, ¿eh? Y pónganse los cinturones. Vaya conmigo a Job 3:25. Job 3:25. Mire lo que dice Job.
Lo que más temía me sucedió. Lo que más me asustaba me sobrevino. Wow. Vuelvo a leer. Lo que más temía me sucedió. Lo que más me asustaba me sobrevino. El temor también puede ser, alguien dijo que, ¿sabe qué es el temor? La fe en dirección contraria. Uy, se va a poner bueno. Temor, además de ser un espíritu, además de ser pecado, además de ser falta de fe, el temor es la fe, pero funcionando al revés. El reloj está corriendo al revés. Déjeme decir algo, hermanos. Job fue un gran hombre de Dios. ¿Ok? Escuche eso. Un hombre que temía a Dios. Un hombre íntegro, moralmente hablando. Job no tenía cola, como nosotros decimos. Sí sabe, ¿verdad? La expresión cola. No tenía cola para que alguien pisara. No. Era un hombre íntegro. Integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es lo que usted es en público, usted es ahí en privado, ¿verdad? O sea, una persona íntegra, es lo que es en público, es en lo privado. Eso es integridad. Job era ese hombre. Incluso la Biblia dice que en la tierra, en su época, no había hombre más íntegro que Job, ¿verdad? Se preocupaba por su familia, por sus hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un dado momento de su vida, parece que la fe funcionó al contrario. Job empezó a creer, a tener miedo de perder lo que él tenía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire, ¿usted sabe lo que el temor y la fe tienen en común? Ambos te hacen creer, te hacen esperar que algo va a suceder. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Yeah? You getting? ¿Sí me sigue? ¿Qué es lo que el temor y la fe tienen en común? Es que ambos nos hacen creer y esperar que algo va a suceder. El temor te hace creer que algo malo va a pasar. Y la fe te hace creer que algo bueno va a suceder. Hermanos, hay mucha gente que tiene mucha fe, pero para lo malo. ¿Eh? No, hombre, hay gente que tiene una fe increíble, pero para lo malo. O sea, ellos tienen la capacidad de creer en las cosas negativas. Lo triste es de que desafortunadamente, y eso hay un trasfondo espiritual, ¿eh? Cuando usted cree y espera que algo malo va a suceder, get ready. It's going to happen. ¿Ya? Hay un caso verídico de un trabajador norteamericano en una compañía de refrigeración que guarda alimentos refrigerados como pollo, carne, más o menos así del tipo que tenemos aquí en Líbano, ¿verdad? Hay una empresa grandísima de puros congelados aquí en Líbano, ¿verdad? Donde es un almacén, pero usted entra y la temperatura está a 65 adentro, en frío, ¿ok? Hay un caso verídico de un señor aquí en Estados Unidos de que cuando se terminó el expediente, el third shift, el tercer turno, salieron todos los empleados y él no sé qué pasó, se le olvidó y la puerta se cierra automáticamente. Se cerró la puerta y él se quedó ahí solito en ese congelador gigante, grandísimo. Okay. Está ese señor ahí y ahí batendo, tocando, no tenía teléfono, en fin, y agitado, nervioso, ok, larga historia corta, como decimos. Amanece el día, cuando el primer turno entra, está el señor ahí en un rincón, muerto, dead. Se murió el señor.
Usted piensa, ¿se murió congelado? No, se murió de miedo. La temperatura estaba 65. 65 no mata a nadie. Yo les digo por experiencia propia, en mi casa. Ok, nunca, aquí estoy vivo, ¿eh? Y créanme. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Deberías de ir al Polo Norte, aleluya, porque es muy frío. ¿Sabe de qué murió ese señor? De miedo. El miedo mata, el miedo paraliza, el miedo mata. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque alguien dijo que el temor puede ser la fe en dirección contraria. O sea, usted está creyendo y usted está esperando, pero está esperando que algo malo suceda y obviamente va a suceder, va a suceder, va a suceder. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? El miedo nos hace creer en lo negativo, nos hace creer que algo malo nos puede o nos va a suceder, ¿verdad? O sea, el miedo nos hace creer en las cosas negativas, en lo peor, ¿ok? Sin embargo, la fe nos hace creer en lo positivo. O sea, no estoy diciendo que la fe es positivismo. La fe no tiene nada que ver con positivismo, ¿eh? Nada que ver. Lo que estoy diciendo es de que cuando usted cree en lo bueno, cuando usted cree en Dios, cuando usted cree, su vida está en las manos de Dios. Dios quiere lo mejor para usted, ¿sí o no? Si usted tiene esta confianza en la bondad de Dios, si usted tiene esta revelación de la paternidad de Dios en su vida, usted sabe que Dios quiere lo mejor para su vida, por lo tanto su vida está en las manos de Dios y usted sabe, siempre va a esperar lo mejor de Dios. Amén, hermanos. Así que nosotros queremos finalizar este mensaje diciéndoles de que Dios no quiere que usted y yo vivamos con temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Por esa razón Dios le dijo al pueblo de Israel en el capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Dios le está diciendo eso a usted y a mí, hermanos, del día de hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Mire cuál es la promesa, hermanos. La promesa es de que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de su justicia se llama Jesucristo. Por eso que Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios te sostiene, Dios te guarda, Dios precisamente te ayuda y esa es la promesa de Dios, así que no hay que temer. Confía en Dios. Póngase de pie, por favor, hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Cuántos de ustedes reciben esta palabra el día de hoy? Yo oro para que la palabra de Dios haya encontrado lugar en su corazón, en mi corazón. Yo oro para que la semilla de la palabra de Dios pueda ser plantada en su corazón y no solamente plantada. Yo oro para que esta semilla produzca fruto en su vida, hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Los que han recibido la palabra, alcen sus manos. Yo quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Yo quiero orar y bendecir. Señor, todos esos hermanos que alzan sus manos, ellos están declarando públicamente que han recibido tu palabra y no solamente han recibido, la han creído, Señor. Y ellos van a atesorar, ellos atesoran esta palabra en sus vidas, Padre. Y la palabra rema, Señor, que tú tienes para sus vidas el día de hoy. No temas. Dios te está diciendo, mi hermano, mi hermana, Dios te está diciendo hoy, no temas. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Yo no sé cuáles son las cosas que te están infiltrando miedo en tu corazón. Yo no sé qué es lo que estás enfrentando en tu vida. Pero Dios sí lo sabe. Pero Dios está diciendo a usted este día, no temas porque yo estoy
contigo. Dios está con usted. Si Dios está contigo, eso es lo más importante. Dios está diciendo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dios te da la fortaleza, Dios te da el valor para enfrentar esta situación. Dios te da el valor para enfrentar esta situación. Y Dios te está dando una promesa: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo te ayudo. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú no quieres que vivamos con temor. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados en ti. Pese la circunstancia, pese las malas noticias, pese lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor. La Biblia nos da una promesa nítida, clara, que no debemos de temer, porque estás con nosotros, que no debemos de tener miedo, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos das la fortaleza, tú nos das la fuerza, Señor, para enfrentar y para vencer, Señor, a esos espíritus malignos que tratan de infundir miedo en nuestras vidas. Señor, tú nos das una promesa gloriosa: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo te ayudo. Gracias, Señor, por esta palabra. Que esta palabra se haga realidad en mi vida, que esta palabra se haga realidad en la vida de mis hermanos, que podamos salir de aquí, Señor, atesorando esta palabra que nos da vida, que nos da esperanza, que nos infunde fe en nuestros corazones, Padre. Reprendemos a todo espíritu maligno, Señor, de temor. En el nombre de Jesús, hermano, yo reprendo al espíritu de temor en tu vida. En el nombre de Jesús, yo reprendo el espíritu de miedo en tu vida, que sea reprendido en tu vida, en nombre de Jesús. A toda hueste, a toda fuerza maligna que trata de infundir miedo en tu corazón, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. En nombre de Jesús, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, que la comunión y el poder del Espíritu Santo estén sobre su vida hoy y el día de siempre. El pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, hermanos, que tengan una semana de victoria en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya.